Y ya, sin más dilación, vamos a comenzar la clase de hoy, porque la clase pasada no apareció la cara mía, porque estaba todo muy corrido, y en realidad no es que mi cara sea importante, digo, lo que pasa es que muchas veces le da un poco más de dinámica a la clase el hecho de que haya una persona, no solo la voz de la persona, sino incluso la gestualidad, que en mi caso es bastante notoria, y eso quizás pueda colaborar un poco. Bueno, pero bueno, tenemos ya un número de participantes importante, supongo que algunos más se irán sumando en el correr del transcurso de esta reunión. Como ustedes saben, vamos a hacer 2 sesiones. Cuando se termine esta, esperamos 5 minutos y nos reconectamos todos al mismo vínculo, al mismo enlace, y así seguiremos adelante hasta que termine esta clase. El día de hoy lo que pienso hacer es terminar con esta presentación. No sé si Agustín quiere decir algo por las dudas. Sí, antes de que comience, Jorge, gracias. He recibido varias preguntas sobre el trabajo final del seminario y en vez de responder estudiante por estudiante, en esta misma semana voy a subir un documento que completa lo que ya está dicho en el programa respecto de cómo se aprueba el seminario. Pero lo mejor es subir en un lugar bien visible del EVA para quienes acceden al EVA y enviar por mail a todos un breve documento donde quede bien claro las pautas de redacción, la importancia de trabajar sobre autores usados en el curso. Simplemente lo anuncio, porque para que no sigan llegando mensajes, no os preocupéis. Va a haber un documento que dará respuesta a todas vuestras preguntas, por lo menos las referidas al trabajo final del seminario. ¿De acuerdo? Así que adelante, Jorge, gracias por permitirme dar el aviso. No sé, ahora me pusiste en un aprieto porque tú empezaste en castizo y yo no sé si debo seguir con el mismo lenguaje. Me va a costar un poco dar la clase, así que prefiero el rioplatense clásico nomás. Pero bien, ahora sí, ya comenzamos. En realidad, esta diapositiva que tiene aquí enfrente fue la penúltima que vimos en la clase pasada, que quise ponerla, o quise recomenzar desde aquí, porque así les queda clara las preguntas que nosotros nos estamos formulando cuando hablamos de publicación del conocimiento científico-tecnológico. Más adelante haremos alguna distinción entre lo que es ciencia y tecnología, porque obviamente publicar en uno y otro caso tiene sus diferencias, ¿verdad? Que ya la voy a hacer ahora nomás, pero me queda claro, quiero que quede claro, perdón, las preguntas de las que parto, ¿verdad? ¿Por qué y para qué publicar, cómo publicar, y en todo caso identificar de alguna manera aquellos emisores y receptores de la información. Eso va a ser el motivo del el desarrollo de esta presentación, que supongo, y sí, creo, obviamente como es Agustín, la debe haber subido y todos disponen de ella, ¿verdad? Junto con un trabajito que hice hace algún tiempito, donde le doy un poco más de sustancia a todo esto, ¿verdad? Aunque por supuesto han pasado algunos años y he seguido aprendiendo alguna cosita y bueno, y algo más puedo agregar hoy. ¿Qué diferencia hay entre ciencia y tecnología? Muy brevemente, desde luego. El conocimiento científico tradicionalmente es un conocimiento abierto. Esto quiere decir, es un conocimiento públicamente disponible. Es decir, lo desarrollan equipos de investigación en las diferentes áreas científicas, y una vez que ese equipo de investigación considera que el trabajo está terminado, que se han logrado los objetivos que se planteaban, o por lo menos se han acercado a los objetivos que se planteaban, eso se publica en una revista, o se da difusión en una conferencia, o incluso se usa para dar alguna clase, algún curso, algún seminario. Esto está cambiando a nivel del conocimiento científico, porque cada vez más el conocimiento científico se está percibiendo como una mercadería, es decir, ¿en qué sentido? Que tiene un valor comercial. Entonces, cada vez más,
por lo menos en algunas áreas estratégicas, el conocimiento científico es menos público y es más privado. Es decir, quienes financian la producción de conocimiento científico, y por tanto son dueños de esa producción, o semidueños o socios en esa producción, primero, antes de darlo a publicidad, en general lo revisan a ver si se le puede sacar algún beneficio económico o político, que también puede ser el caso, y luego, de patentado, etcétera, etcétera, se da publicidad. O sea que está cambiando bastante, y eso sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Obviamente muy diferente es el conocimiento tecnológico, porque el conocimiento tecnológico desde siempre, tanto técnico como tecnológico, ha sido un conocimiento con un propósito utilitario, ¿verdad? Y por tanto, ese propósito utilitario nadie lo da a conocer gratuitamente, porque obviamente tiene un costo. Acá hay toda una discusión en torno a las patentes, si son buenas, si son malas, si benefician o no. A mí la verdad que no me da el tiempo en este momento para iniciar esa discusión, sería una muy linda discusión de hacer, porque hay argumentos a favor y argumentos en contra. Pero acá lo que nosotros ponemos es publicación del conocimiento científico, tecnológico, porque otro detalle que sí quería señalar era que cada vez más, en función precisamente de esos vínculos, esos enlaces que se establecen entre la producción de conocimiento, entre científicos y entre tecnólogos con objetivos muy concretos, hace que en muchas áreas sea prácticamente indiscernible qué es ciencia y qué es tecnología. Nuevamente, toda una discusión sobre este tema me llevaría prácticamente una clase y, por supuesto, estamos lejos de esa posibilidad. Quiero dejar esto sentado de alguna manera para que por lo menos se perciba que acá hay algunas cuestiones a discutir o que dejo planteadas para discutir, ¿verdad? Quizás en un próximo seminario, en un próximo curso. Nosotros en el segundo semestre de este año, estoy con los siglos, en el segundo semestre de este año haremos un curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Lo vamos a hacer obviamente virtual, porque por lo menos en la universidad no hay perspectivas de comienzo de cursos presenciales con un número importante de asistentes, y desde ya están invitados, y por supuesto cruzaremos la invitación correspondiente, sobre todo si les interesa participar, ¿verdad? Pero bueno, eso será para más adelante, estamos hablando octubre, noviembre de este año. Y ahí sí debatiremos algunos de los temas que tienen que ver con ciencia, tecnología y sociedad. Pero ahora centrémonos en la publicación del conocimiento científico y científico-tecnológico. A estas preguntas yo había comenzado a dar respuesta en la clase pasada, ¿verdad? Es decir, una serie de respuestas que por supuesto cualquiera de ellas puede ser viable, pero como sucede en cualquier proceso social, en general no hay una sola causa o una sola respuesta para no hay una sola. Acá me dice Agustín que no ve mi imagen. Bueno, yo la estoy viendo, pero claro, capaz un corte recién, porque me dijo que estaba inestable internet. Esperemos que se organice de vuelta. No nos olvidemos que tenemos además tormenta eléctrica y cosas por el estilo, y eso puede estar dificultando nuestra comunicación, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. Es decir, cuando hablamos de procesos sociales, y obviamente la producción de conocimiento científico y científico-tecnológico es obviamente un proceso social, las respuestas pueden ser variadas, las causas pueden ser variadas, y entonces yo lo que hago es manejar una serie de respuestas posibles y de preguntas posibles a este tema, para discutirlas, para que ustedes las tengan en cuenta, las piensen, reflexionen sobre ellas y eventualmente me hagan preguntas. Vuelvo a repetir, no me las hagan por chat, porque al tener la pantalla compartida con la presentación y a su vez una columnita donde hay algunos cuadraditos con algunos de los asistentes, no me queda lugar para el chat. Si abriera el chat me tapa la pantalla. Entonces yo prefiero, y creo que además no es tan complicado, que si tuvieran que hacer preguntas, observaciones, consultas, dudas, me las hagan verbalmente. Simplemente me dicen, Jorge o profesor, una pregunta, y yo
termino lo que estoy diciendo y les doy la palabra. Es decir, algo que se parece más a una clase como era antes cuando íbamos a clases presenciales. Continúo entonces. Sí, acá me están diciendo en el chat que se entrecorta, sí, yo lo entiendo. Es decir, creo que estamos todos con problemas de internet. De hecho, les cuento una anécdota. El jueves pasado estaba dando una clase para introducción a la epistemología, por este mismo medio, en este mismo lugar, y la segunda parte, es decir, luego de la primera sesión de Zoom, la segunda prácticamente no la pude dar y tuve que dar por terminada la clase. Se ve que hay un problema generalizado, mucho empleo de internet, la banda ancha se angosta, se estrecha y nos quedamos sin internet. Vamos a tratar de sacar el mejor partido posible, pero es inevitable, ¿verdad? Bien, entonces, algunas de las respuestas que ya manejamos en la clase pasada. ¿Por qué es necesaria la divulgación del conocimiento científico-tecnológico? Ustedes van a ver que hay una serie de diapositivas, por eso yo las numero, esta es la primera, porque es un logro admirable de la humanidad y como tal debe ser exhibido, mostrado, comunicado. Es decir, de alguna manera, una especie de caricia que nos hacemos por lo que se ha logrado, por lo que como sociedad, y en particular el sistema científico ha logrado. En segundo lugar, porque es portador de información relevante y estratégica para el desarrollo y el bienestar. Yo quiero que ustedes recuerden esta segunda respuesta posible. ¿Por qué? Porque cada vez más la ciencia y la tecnología son vistas desde una perspectiva política precisamente como una inversión estratégica para, por lo menos, ciertas líneas de desarrollo que los grupos hegemónicos tienen planeado como objetivo. Tercera respuesta, porque permite saber y conocer más sobre el entorno y sobre nosotros mismos, es decir, una ganancia en conocimiento. Cuarta respuesta, porque es necesario incrementar nuestro saber, aunque no necesariamente nos conduzca al desarrollo y al bienestar. Es una especie como de satisfacción intelectual. Estoy yendo rápido con esta porque ya hablamos de esta en la clase pasada. En quinto lugar, porque es patrimonio de todos y como tal debe ser compartido. Es decir, si bien el conocimiento científico lo producen comunidades científicas, esas comunidades científicas están básicamente sustentadas, tanto política como financieramente, por el conjunto de la sociedad. Es decir, no se autosustentan. La producción de conocimiento científico es una producción cara, requiere mucha inversión, mucho dinero. Y ese mucho dinero frecuentemente proviene del bolsillo de la gente común y corriente, incluso de aquella gente que no tiene ni idea de qué están haciendo los científicos, ¿verdad? Entonces, eso hace que se convierta en un patrimonio de todos, porque todos contribuimos para que ello sea posible, más allá de que digamos, los directos ejecutores, el brazo ejecutor de esa política científica, sea una comunidad con gente muy preparada para ello. Vuelvo a repetir, esta diapositiva fue lo que vimos al final, no me quiero detener mucho en ella, pero además no me quiero detener mucho porque son preguntas que yo dejo planteadas. Yo, como ustedes podrán ver, no voy a dar demasiadas respuestas, voy a más bien a generar inquietudes. De manera tal que ustedes mismos, a partir de esas inquietudes, y ahora con el material a mano, que no lo tenía en la clase pasada, puedan pensar sobre esto, que es en definitiva lo que a nosotros por lo menos más nos interesa. Segunda serie de respuestas, y acá sí, como no la vimos, voy a ir un poco más lento. ¿Por qué es necesaria la divulgación del conocimiento científico-tecnológico? Primera respuesta de esta diapositiva, claro está. Porque de esa manera el público, todos nosotros, el público no científico, aquel que no conoce qué hace el científico, y en general todos somos un público ignorante, porque por ahí nosotros en la academia manejamos un pedacito chiquito de realidad, pero generalmente somos ignorantes de lo que hace, quizás
el que está sentado al lado nuestro en un escritorio que está a 4 o 5 metros. O sea que todos somos público receptor de información, o potencialmente receptor de información. Entonces dice esta respuesta, porque de esa manera el público se familiariza con sus logros y apoya los presupuestos destinados a fortalecer la investigación. Esto es especialmente interesante y sobre todo está muy presente entre nosotros hoy, ¿verdad? Como a raíz de la rápida respuesta que el sistema científico uruguayo tuvo frente a la emergencia sanitaria que se decretó el 13 de marzo pasado, rápida y buena respuesta, ¿no? Aquella idea de rebajarles el presupuesto en aras de un ahorro fiscal del Estado, etcétera, etcétera, comenzó a ser discutido, que sí, que no, finalmente no sé en qué quedará, pero de alguna manera lo que los científicos argumentan, y me parece que de manera muy razonable, es que miren, esto lo pudimos hacer porque tuvimos fondos para realizarlo. Si ustedes no solo no nos aumentan los fondos para poder crecer en instrumental, recursos humanos, etcétera, sino que además nos quitan fondos, bueno, obviamente es lógico que no pueden esperar resultados como, por ejemplo, el que exhibimos recientemente. La Universidad de la República, por ejemplo, cada vez que se vota un presupuesto, como se va a votar este año por agosto, o cada vez que se vota una rendición de cuentas, es decir, cada año, donde se aumentan los presupuestos o se pide aumento de presupuesto, la Universidad de la República va con PowerPoint, una serie de cosas mostrando lo que hace a efectos de intentar sensibilizar a los legisladores para que voten fondos para que continúe ese crecimiento, etc. Es decir, tiene una finalidad práctica, utilitaria, pero no despreciable, desde luego, ¿no? Es decir, si hubiera una universidad que recibe, o cualquier centro de investigación que recibe X cantidad de dinero y no hace nada con ese dinero, es lógico que los poderes públicos se los retiren, porque nadie quiere poner plata en un pozo. Ahora, si esa plata o ese dinero o lo que sea se pone en un lugar donde hay resultados, obviamente eso mueve, por lo menos a considerar la eficacia de esa inversión. Continúo, segunda o quinta, sexta respuesta. Porque se facilita la aceptación pública de los procedimientos y resultados de la investigación científica. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces, en realidad, daría la impresión que para el público en general, y todos somos público en general, al menos en casi todo, son como órbitas muy lejanas, dimensiones muy lejanas lo que hacen las comunidades científicas. No entendemos bien qué hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen. No sabemos bien para qué lo hacen, por qué lo hacen. Por ejemplo, a veces nos dicen, pero miren que están matando cobayos, esas ratitas que usan de laboratorio, o monos, o perros, o están inyectándole a un mono, un perro. Y es terrible, es verdad, es terrible que se maltrate de esa manera a una especie viva, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo extremo en el cual casi todos estaríamos de acuerdo en que es espantoso que eso suceda, pero si eso no sucediera, por ejemplo, una vacuna para el COVID-19 hay que probarla directamente en seres humanos. Y las fallas, si es que falla, y muchas veces fallan, obviamente las consecuencias las pagan los seres humanos. Con esto no estoy defendiendo de que se inyecten monos, que se inyecten ratas, o que se inyecten perros o cerdos, o lo que se les ocurra a ustedes. Lo que estoy diciendo es que hay procedimientos que son propios de la investigación y la producción de conocimiento que implican aspectos que a veces resultan difíciles de entender o violentos de entender, ¿verdad? Bueno, si nos dicen, sí, es verdad, tuvimos que matar a 500 ratas, pero estas 500 ratas que murieron permitieron salvar a 10.000 seres humanos. Y bueno, es un cálculo de costo-beneficio. Yo no estoy tomando
ni estoy sacando ninguna conclusión de valor. Estoy diciendo cómo a veces la comprensión de los procesos de investigación lleva a que esto por lo menos se coloque en un contexto. Luego se compartirá o no, por supuesto. Por último en este diapositivo, porque políticamente es conveniente no trabajar de espaldas al público. Y esto tiene muchos significados. Porque el público es el contexto social que permite que un sistema científico se desarrolle, evolucione. Si el sistema se distancia de ese contexto, se distancia de su origen, pero también de esa especie de dialéctica, de interacción, de ida y vuelta, que es necesario para que la ciencia se desarrolle, pero también se desarrolle la sociedad, justamente en esa interacción. Entonces, ponerse de espaldas al público, prescindir de él, es en todos los casos estratégicamente inconveniente. Más allá de que a la larga constituye un suicidio, en el sentido metafórico de la palabra, claro está, ¿no? Tercera serie de respuestas posibles. Porque la comunicación está objetivamente incorporada al proceso de producción de conocimiento científico-tecnológico. Habíamos visto al comienzo, en la clase pasada, que hay dos tipos de comunicación científica. Una a la que yo denomino difusión, que es la comunicación entre científicos. Esa sí está objetivamente incorporada a la producción de conocimiento científico. No voy a reiterar nuevamente los argumentos. Lo tienen además en el trabajo ese que se les proporcionó. Ahora, la comunicación al público en general es dudoso que esté objetivamente incorporada. Es decir, yo creo que perfectamente una comunidad científica puede desarrollarse, evolucionar, sin tener mayor interacción comunicativa con el público amplio, ¿no? Con el público amplio me refiero, no con el público específico de pares, de colegas. Claro, esto ustedes dirán, se contradice un poco con lo que dije, con la que era la última respuesta anterior, y sí, es que estamos en cuestiones de borde, es decir, estamos manejando respuestas posibles y muchas de ellas pueden ser contradictorias entre sí, lo cual, en última instancia, a mí no me preocupa demasiado. Es decir, los seres humanos somos individuos contradictorios. A veces amamos y odiamos a la misma persona, por poner un ejemplo típico. O quizás odiamos porque amamos o al revés. Es decir, somos esencialmente contradictorios y es muy difícil que la lógica pura tenga lugar en nuestras sensaciones, en nuestras concepciones de la realidad. Continúo rápidamente porque ya se nos acaba esta sesión también. Porque el productor de conocimiento no solo debe interactuar con sus pares, sino con la comunidad de la que forma parte. Ya más o menos lo explicamos. Y porque todo conocimiento que carezca de un contacto fluido con la comunidad es inútil, incompleto o está condenado al fracaso. También, cuando vimos alguna respuesta anterior, nos referimos a esto. Son como diferentes capas, como un hojaldre, ¿verdad? Como diferentes capas de respuestas posibles que se van superponiendo, a veces contradiciéndose, a veces complementándose. Finalmente, ¿por qué es necesaria la divulgación del conocimiento científico-tecnológico? ¿Por qué y para qué, no? Que es la pregunta inicial. Porque todos los miembros de una comunidad deben intervenir en los procesos de producción de conocimiento científico-tecnológico, aunque no sean productores directos del saber. Esto, por ejemplo, lo reclamaba Feyerabend, para los que recuerdan los cursos de epistemología. Feyerabend reclamaba una participación directa de la ciudadanía, y no solo él, ¿no? Simplemente lo nombro a él porque es más conocido que otros. Una participación directa de la ciudadanía en los procesos de producción de conocimiento. ¿En qué sentido? No en el sentido de decirle cambio una coma a una fórmula, porque yo no sabría hacerlo,
o a una derivada en una función f de x, sino porque orienta, porque sus reclamos, sus demandas orientan el rumbo, las estrategias, los objetivos que tiene que ir cobrando la investigación científica. Y finalmente, solo es posible intervenir si se conocen, al menos de manera sucinta, es decir, breve, los procedimientos que utilizan y los objetivos que persiguen las comunidades de productores directos de conocimiento. Es decir, todos los miembros deben intervenir, pero la intervención requiere un mínimo de conocimiento de qué es esa cosa llamada ciencia. No la especialización de un científico, que eso lleva décadas, sino más o menos de qué va la cosa. Y eso va a ser materia o tema de la próxima clase, que cuando abordemos el problema de la alfabetización científica. O sea que ahora lo dejo acá. Pero estos dos respuestas son como elementos complementarios. Es necesaria la comunidad para alimentar los objetivos a través de las demandas de las comunidades científicas, y a su vez es esencial que esas comunidades no hablen por hablar, no digan lo que se les ocurra, ¿verdad? Es decir, que en realidad tengan por lo menos un conocimiento mínimo de cómo procede, cómo se organiza, cómo se estructura un campo científico. Voy a saltear algunas diapositivas para directamente ir a la segunda pregunta. Primero era ¿por qué y para qué?, de la cual dimos algunas respuestas. Esto es ¿qué divulgar? ¿Qué divulgamos? Somos científicos, ¿qué divulgamos? Esto es una cita de Michel Foucault, un filósofo francés fallecido ya hace unos 40 años, muy importante desde luego, uno de los grandes filósofos del siglo XX, que dice algo que nos resulta interesante, por lo menos para disparar ciertas reflexiones. Esto es en un texto que se llama El orden del discurso, y dice así: en toda sociedad, la producción del discurso, ¿sí?, la producción del saber, de lo que uno transmite a través de un discurso, está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. ¿Por qué puse esto como inicio a la respuesta de qué divulgar? Porque no es sencillamente decir, bueno, salimos y divulgamos, salimos y comunicamos. Hay que buscar la manera de comunicar, y esto es especialmente importante, obviamente, para quienes estudian comunicación y les interesa la comunicación científica. Porque la comunicación puede ser peligrosa. La comunicación de los resultados científicos puede ser alarmante. La comunicación de los resultados científicos puede generar pánico. Es decir, hay que tener también una percepción política en un sentido amplio de la palabra político, claro está, que acompañe a esa voluntad de comunicar. Por supuesto, quedaría para mucho más el análisis de esta sencilla frase de Foucault, pero bueno, lo ponemos simplemente como acápite de esta parte. Entonces nos preguntamos, justamente, bajo ese manto que pusimos a través de Foucault, ¿quién decide qué tipo de saber e información se divulga? ¿Los científicos? ¿Los periodistas? ¿Los políticos? ¿La ciudadanía? Difícil, la ciudadanía es ignorante, y entonces ¿cómo elegir cuando uno no sabe qué elegir? Ignorante no en un sentido despreciativo, sino ignorante no sabe. ¿Cómo voy a elegir entre lo que no sé? Es decir, acá hay todo un tema de poder metido en esto, que es importante tener en cuenta. ¿Qué se divulga? ¿Quién decide qué divulgar? ¿Qué decir y qué no decir?
qué se considera alarmista o no, etcétera, etcétera. ¿Con qué grado de profundidad? Yo lo que tengo cuando divulgo un conocimiento científico, ¿que tengo que hacer una ecuación? No. Todos los científicos saben que cuantas más ecuaciones ponen en un libro de divulgación, más lectores ahuyentan. Entonces, y quitar la matemática quita profundidad, y a veces sí, a veces no. A riesgo de tomarme un minuto de más, hay un libro precioso de Einstein que se llama La física, aventura del pensamiento, donde cuenta qué es la teoría de la relatividad. Y la cuenta y le lleva como 20 carillas contarla. Y cuando termina de contar en esas 20 carillas dice, si el editor no me hubiera prohibido poner 2 o 3 fórmulas, o sea, si me hubiera permitido poner 2 o 3 fórmulas, me hubiera ahorrado 20 carillas de explicación. Entonces, digamos que hay como una tensión permanente, ¿verdad?, entre cómo explicar, hasta qué punto, y hasta qué punto es interesante penetrar en los secretos y en los tejemanejes de un laboratorio. ¿Hasta qué punto esto le puede resultar interesante a un ciudadano común y corriente, que en definitiva quiere saber si va a estar o no va a estar la vacuna para el COVID-19? ¿Verdad? Es decir, acá ya le estoy hablando un poco más directamente a los interesados en divulgar, ¿no? Ya es menos una pregunta teórica que una pregunta práctica, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, vamos a terminar esta diapositiva, y luego de 5 minutos nos reconectamos y seguimos adelante. Y nuevamente, ¿de acuerdo a cuáles criterios? ¿Qué se complementa con lo anterior? ¿Y con qué objetivos y expectativas? ¿Qué pretendo yo cuando divulgo un conocimiento científico? ¿Que la gente sepa? ¿Qué es que la gente sepa? ¿Qué es saber en definitiva? ¿Cuánto importa el saber? ¿Saber para qué? Vean cuántas preguntas, y discúlpenme, pero yo tengo formación filosófica, vean cuántas preguntas están inmersas en todo esto. ¿Qué es saber? ¿Qué expectativas tengo? ¿Para qué? No quiere decir que está mal, quiere decir, debemos preguntárnoslo. Es nuestra obligación preguntárnoslo. Por eso dejo la pregunta planteada, para que quizás cada uno de ustedes, o en conjunto, pueda encontrar las respuestas. Se está por cortar, no quiero empezar otra diapositiva y se cortan unos segundos, así que, nuevamente, conectémonos dentro de 5 minutos, yo tengo 9 menos 25, 9 menos 20, nos estamos conectando. ¿Está bien?